Irán estaría planeando un lanzamiento masivo de misiles de drones contra Israel, pero desde territorio siria. Este ataque sería parte de una represalia por lo que fue el asesinato de 2 líderes de sus grupos aliados. Hablamos, por supuesto, de Hamás y también de Hezbollah. En menos de una semana, los drones podrían ser lanzados. De hecho, ya varias fuentes están informando que este ataque masivo sería desde áreas muy cercanas a Damasco y también desde el desierto sirio, simulando ser ataques de milicias apoyadas por Irán en Irak, pero utilizando estos grupos proxy. Y además, pues los grupos proiraníes han ordenado ya a sus operativos no atacar las bases militares estadounidenses siempre que Estados Unidos no participe en la defensa de Israel durante este ataque. Pero también han dicho que si Washington cruza esta línea roja y que presuntamente si Estados Unidos defiende a Israel, entonces atacaría a estas milicias también bases estadounidenses. Es muy tenso el ambiente y precisamente pues hay que preguntarse cómo llegamos a esta situación. ¿Qué implicaciones va a tener esto para todo Medio Oriente? Es la guerra de guerras. Israel ha realizado ataques ya en Irán, en Líbano, que hasta este momento no han afectado o no habían afectado mucho a Hamás y a Hezbollah, pero sí que están acercando a Israel al borde de la guerra con un bloque cada vez más grande de aliados liderados por Irán en una guerra frontal. Los dos bandos saben, por cierto, que no pueden ganar un conflicto de esta magnitud. Nadie va a salir bien librado de esto. Y esto nos sugiere que Medio Oriente se estaría preparando pues para lo que sería casi una paradoja. Israel y lo que ahora están llamando el eje de resistencia, liderado por Irán, están cada vez más cerca de una guerra catastrófica. Nadie sabe lo que va a pasar en las próximas horas, pero lo que sí está claro es que los recientes asesinatos de los líderes de Hamás y de Hezbollah por parte de Israel no ayudan para nada a calmar la situación. La eliminación de Haniyeh en Irán, de la que hablábamos hace unos días, fue la que tensó muchísimo las cosas en Irán. Pero ahora también a esto hay que sumarle otro detalle, la muerte del comandante de Hezbollah, Fuad Shrek, en Líbano, que también está aumentando la temperatura y finalmente otros bajas más en el lado de Hamás. Entonces, están abriendo frentes en el Líbano, frentes en Irak, frentes en Gaza, que esos ya están casi todo abiertos, y también, por supuesto, en otras áreas como incluso en Irak. El ejército israelí anunció el jueves que el jefe militar del movimiento islamista palestino Hamás, Mohammed Deif, murió en un bombardeo de las fuerzas israelíes en julio en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Según el comunicado, el bombardeo tuvo lugar el 13 de julio, y tras una evaluación de inteligencia, ahora pueden confirmar que Deif murió en el ataque. Como jefe del brazo armado de Hamás, las brigadas Etzdin al-Qassam, Deif era uno de los hombres más buscados de Israel durante casi 3 décadas y figuraba en la lista estadounidense de terroristas internacionales desde 2015. Nacido en 1965, en el campo de refugiados de Jan Yunis, Deif pasó a la clandestinidad a finales de la década de 1980 y fue nombrado al frente del brazo armado de Hamás en 2002. El ejército israelí aseguró que Deif perpetró durante años numerosos ataques contra Israel y lo acusa de iniciar, planear y ejecutar el ataque del 7 de octubre en territorio israelí que desató la guerra contra Hamás en Gaza. En mayo, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto contra él y contra otros dirigentes de alto rango de Hamás. El anuncio de Israel llega apenas un día después de la muerte en Teherán del líder político del movimiento palestino, Ismail Haniyeh,
en un ataque que Irán y Hamás atribuyeron a Israel, más allá de si esto iba a ocurrir o no, porque lo mismo que con el líder de Hamás, esto era cuestión de tiempo para que pasara. La cuestión es cuándo y dónde. Esto es muy importante, porque el asesinato de Haniyeh pues no afectó mucho a Hamás. Él no tenía el control sobre la capacidad de combate del grupo. Eso es muy claro. Ya varios analistas de Medio Oriente están coincidiendo en esto. Lo único que provocó fue interrumpir las negociaciones del alto al fuego y también aseguró la continuación de las hostilidades entre Israel y Hezbolá. ¿Es eso lo que buscan? Netanyahu al parecer sí. Haniyeh era un político basado en Qatar. Ni siquiera estaba físicamente en la zona de conflicto, pero sí que era responsable de la mensajería y de las finanzas del grupo. Su muerte es más simbólica, pero también es una victoria política para el primer ministro Benjamin Netanyahu, que al final del día, repito, no afecta en nada la capacidad de lucha de Hamás, que sigue bajo el control de Yahya Sinwar en Gaza. Ahora Hezbollah, por su parte, tiene un respaldo sólido y ha reemplazado a comandantes mucho más influyentes que Shurk, como Imad Mauniyen y también Mustafa Bradedin, y su capacidad militar sigue básicamente intacta. Desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, Irán ha buscado cambiar una nueva realidad estratégica sobre Israel, y parece que estaríamos hablando de una posibilidad cada vez más alta de que Irán pueda abrumar por completo las defensas israelíes y esto se llegue a salir de control. La intención sería, y parece que eso es lo que estamos viendo en estos momentos, rodear al país hebreo con amenazas desde múltiples direcciones, obligándolo a enfrentar a todos los miembros del llamado eje de la resistencia al mismo tiempo. Y eso no parece que sea una buena estrategia militar. Irán ha construido pacientemente durante décadas estas alianzas. Ataque contra Hezbollah, contra los hutíes, las milicias iraquíes y Hamás al mismo tiempo, sumándole el régimen sirio o Irán mismo, pues se consideraría un ataque ya contra todos. Es una especie de OTAN informal la que estamos ya viendo aquí, liderada por Irán. Así que no hay que confundirse, porque Hezbollah y los hutíes, y yo creo que también, en cierta medida, las milicias iraquíes, han estado reforzando mucho esta realidad. El 8 de octubre, Hezbollah abrió un frente directo contra Israel, con el apoyo de Hamás y su líder. Hablamos de Hassan Nasrallah, pues ha declarado ya repetidamente que su grupo detendría estos ataques fronterizos tan pronto como se alcanzara un alto a un fuego en Gaza. Pero ese alto al fuego no ha ocurrido. Y con eso, fíjense, podemos ver aquí esta interconexión de la que les estoy refiriendo, de esta especie de organización muy similar a la OTAN, en donde cuando un ataque para uno se considera un ataque contra todos los hutíes, por ejemplo, en el Mar Rojo, ¿qué están haciendo? Solidarizándose con los miembros de Hamás en los combates de Gaza, en la frontera libanesa israelí. Entonces, poco después de los ataques de Hezbollah, hay que recordar esto, que precisamente, si me permiten ahondar más en esto, porque los hutíes comenzaron su campaña para interrumpir el envío marítimo en el Mar Rojo, y recientemente también aumentaron la apuesta atacando Tel Aviv con un dron de largo alcance fabricado en Irán. Y con esto nos demostraron de que son capaces también. Entonces estamos viendo cómo el ataque a uno de estos es un ataque contra todos. Ya ahora que ataquen todos al mismo tiempo Israel, eso no se ha visto y sería demasiado peligroso y riesgoso. ¿Cuál ha sido la apuesta de Israel? ¿Qué piensa? Bueno, con Israel no se sabe, pero lo que sí se sabe es que la diplomacia no es lo suyo, por lo menos no en estos momentos. Más bien, han optado por una respuesta
que ha sido puramente militar desde el 7 de octubre. Y eso lo que nos está mostrando es que hay un límite de lo que la fuerza bruta puede hacer para mejorar su situación de seguridad, y lo que podría lograr una confrontación mucho más amplia, que sería un escenario totalmente distinto. Netanyahu puede sentirse empoderado por las ovaciones que recibió durante su discurso con el Congreso de los Estados Unidos, pero no tiene reparos en extender y en expandir el conflicto, probablemente por razones políticas estrechas. Y sabe que cuando las balas dejen de volar, va a tener que responderle Netanyahu a un público israelí que está muy enojado, que lo culpa por socavar la democracia israelí, que lo culpa por no haber anticipado el ataque del 7 de octubre, por ese gran fracaso del domo de hierro en ese momento. Entonces, en el momento en que deje de volar la primera bala, va a tener que rendir cuentas. Y mucho, pero mucho tiene que explicar al pueblo israelí que está más que molesto con él. Están pidiendo masivamente su renuncia. Pero la manera más efectiva de que no se hable de eso por un buen rato es mientras la guerra persista. Y con estos eventos de Irán, parece que lo está logrando muy efectivamente. Esta guerra no solamente no tiene fin, sino que parece que apenas está comenzando. Lo verdaderamente grave parece venir en las próximas horas o días, y no se pone una desescalada en esta situación, muy a pesar de la preferencia declarada de Biden por lograr una desescalada regional. Hay otra realidad. Ningún líder estadounidense se ha comunicado y le ha puesto líneas rojas a Netanyahu. Nadie lo controla. Y es cierto que los funcionarios estadounidenses le han dicho a Netanyahu públicamente que no iban a apoyar una guerra total instigada por Israel. ¿Pero podría esto arrastrar a Estados Unidos a un conflicto así, a pesar de sus deseos? Porque hoy, por lo pronto, ya vemos que Washington está desplegando más tropas en Medio Oriente, a pesar de que le puso esta línea roja. Cuando el conflicto ocurre, no tiene más remedio Estados Unidos que intervenir. Y entonces parece que Netanyahu ya le agarró la medida muy bien a Biden de cómo arrastrarlo a este conflicto para salvar su propio cuerpo político en Tel Aviv. Lo que vaya a pasar con Donald Trump, por cierto, o con Kamala Harris, pues podría, digamos, sobrevivir políticamente si tuvieran la ayuda de Israel durante lo que Netanyahu seguramente describiría como una guerra por la supervivencia de Israel, más que por una guerra por su supervivencia política. ¿Cómo se van a desarrollar las cosas a partir de estos momentos? ¿Qué va a pasar si las cosas escalan peligrosamente entre Israel y este nuevo eje liderado por Irán? Bueno, pues Hezbollah ciertamente va a responder por el asesinato de Shurk. También lo hará Irán, que tiene mucho que responder. Y ya lo ha dicho por el mismo Ayatollah Ali Khamenei, ya ha prometido venganza. Pero esto va a llevar a una guerra de guerras entre Israel y un gran eje en Medio Oriente. Si estalla una guerra más amplia, pues no será por una decisión deliberada de ninguna de estas partes. Va a ser más probable que los intentos de una respuesta medida se salgan de control. Ya nada puede ser controlado aquí, y los accidentes y los errores de cálculo pueden escalar la confrontación. Como siempre, esta guerra no tendría una solución militar posible si llegara a desencadenarse. Y ninguna de las partes va a ganar. Por eso descarté los muslos. No es una guerra que pueda ganar Israel, pero tampoco Irán y su eje. Todos van a perder. Incluso es muy probable que Estados Unidos se tenga que mover inmediatamente para contener esta situación, porque podrían, repito, arrastrarlo también a ellos. Y tanto Israel como Irán tienen más que perder que lo que podrían ganar en una batalla feroz.
Hasta los políticos más radicales de ambos bandos ya están entendiendo eso. O al menos, deberíamos esperar que lo hagan, porque de lo contrario, como dicen en mi rancho Alba, nos va a cargar el payaso. Si nos va a cargar el payaso todos muy pronto, si no, no hacen algo. Veía a alguien en el chat, se me fue, amigo, perdón tu nombre, que preguntaba si no había emitido la Corte Penal Internacional una orden de aprehensión contra Benjamín Netanyahu. No, emitió una solicitud de órdenes de aprehensión contra los líderes de Hamás y contra Benjamín Netanyahu. ¿Y adivinen quiénes fueron los primeros que salieron a poner el grito en el cielo? La Casa Blanca. Luego salió Benjamín Netanyahu, porque les pareció demasiado insultante que los pusiera en la misma línea a Benjamín Netanyahu y a Hamás, a los líderes de Hamás. No sean solo emitió la solicitud, pero no hay órdenes de captura, ni contra Benjamín Netanyahu, ni contra los líderes de Hamás, por crímenes de guerra, por crímenes como de lesa humanidad. No hay órdenes de captura. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos.